Bienvenidos lovers del canal, estamos con nuestro querido amigo Hussein Labras para volver a hablar con él después de la buena acogida que tuvo el primer vídeo que grabamos en el que entre otros muchos temas estuvimos hablando sobre el amor en el Corán. Vamos a ver qué nos depara este vídeo. Yo soy Rafa Millán. Yo Mardia Herrero. Y esto es Psicología y Espiritualidad. Vamos con el vídeo. Bueno, Hussein, tú eres para nosotros una referencia intelectual, ¿no? Una especie de erudito que eres capaz de explicarnos ciertos aspectos del Corán que de otra manera se nos quedan a veces difusos o polémicos o complejos, así que habíamos pensado someterte al test de Mardia. Ella se ha leído estas semanas el Corán, en castellano por supuesto, y ha ido anotando pues, las partes que le han resultado más complejas, más polémicas o incluso a veces difíciles de digerir desde nuestros escasos conocimientos, y lo que quería era confrontarlas contigo. ¿Estás dispuesto? Sí, claro, sí. Aquí vamos a estar dispuestos a lanzarnos a lo que haga falta. La primera pregunta nos la hicieron ayer en un directo y tiene que ver con... Nos preguntaron cómo leer el Corán, ¿no? En ese caso la pregunta venía porque decíamos que con las traducciones era muy difícil manejarse, y entonces alguien preguntaba, pero entonces, ¿cómo se lee el Corán? ¿Cómo podrías responder tú a eso? Muy buena pregunta. De hecho, eso tiene que ver mucho también con el tema, la universalidad del Corán, ¿no? Si el Corán es un lenguaje universal, entonces, ¿cómo es que es tan difícil de responder? Bueno, antes que nada quiero saludarles, mandarles saludos de paz a todo el mundo, a todos los teleoyentes, bueno, los espectadores, y desearles que tengan un Ramadán Mubarak, inshallah, que termine de la mejor forma y que sea del mayor provecho. Ayer me perdí, cuando se emitió ese directo, me lo perdí, pero yo luego lo vi entero y tú diste una respuesta que realmente diste totalmente en el clavo. Dijiste que yo interpreto el Corán en la vida diaria, es decir, cuando estoy tratando con mis hijos, o cuando estoy trabajando, cuando estoy cocinando o lo que fuera, ¿no? Es decir, precisamente para entender el Corán no es un texto que nos es ajeno como seres humanos. Me refiero a lo que es su mensaje. Su mensaje no nos es ajeno. Su mensaje lo tenemos grabado en nuestros corazones, en nuestro interior. Y esto no es una cosa que sacamos de la manga. Vamos a fijarnos en las horas de Rahman, o lo que se suele traducir como el misericordioso. Que bueno, existe una traducción más precisa, pero para entendernos. Las leyes empiezan así. Ar-Rahman allama al-Qur'an, o sea, al-Rahman enseñó el Corán, ¿sí? Khalaq al-Insan, creó al ser humano, allamahul bayan, y le enseñó la capacidad de comprender el lenguaje, ¿no? De comprender lo que son los conceptos en base al lenguaje. Este orden, evidentemente, como nada en el Corán, no es un orden arbitrario. El Corán fue creado como concepto, como ideas, antes de la creación del ser humano en la Tierra. Es decir, pertenece a un universo, que no es el de la no es este universo de la creación. Y además nos dice en otras aleyas, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, y enseñó a Adam. Adam es la primera entidad, es decir, el primer alma de la cual derivamos todos nosotros, todos los seres humanos, que desde el principio hasta el último, tenemos el conocimiento de todos los nombres, y todos esos nombres están recogidos en el Corán. Es decir, el conocimiento que le enseñó Dios a Adán son los conceptos coránicos. Y esos conceptos coránicos están en nuestra fitra. Por eso el Corán es un recuerdo. El Corán no solamente es lo que fue el revelado Muhammad. Tal como dice el propio Corán, dice, esto está en las primeras páginas, las páginas de Balaam y Moisés. Es decir, el Corán nació desde que apareció el ser humano. Esta es la última compilación, una compilación que fue codificada de tal modo para que no sea alterada con el tiempo. Y eso es lo que diferencia al Corán respecto a textos anteriores. Por lo tanto, realmente, el Corán nosotros ya lo conocemos antes de leerlo en esta lengua, la lengua árabe. Y hay unas razones por las que es en lengua árabe y no en otra lengua. Así que cuando nos topamos con un texto y una traducción que nos transmite una serie de ideas que va contra nuestra naturaleza, realmente el lector, aunque no entienda árabe, si esas ideas no entran en su corazón, significa que esa traducción no está bien hecha. Es decir, no coincide
coincide con aquel conocimiento del Corán que cada creyente o cada ser humano ya tiene dentro en su propio corazón. Así que para mí una de las mejores formas de leer el Corán es leerlo con el corazón, en el sentido de que cuando yo me topo con un texto y me dicen que esto es el Corán, ok, esto es una traducción del Corán, pero estas ideas traducidas ¿concuerdan o no concuerdan con lo que realmente quiere transmitir el Corán? Entonces, en ese sentido, leemos el Corán con el corazón, porque aquellas cosas que concuerdan con el corazón, no con nuestros apetitos, no con nuestros deseos, sino con realmente la honestidad de nuestros corazones, es lo que realmente es Corán, porque nosotros ya conocemos el Corán. Entonces, para mí esa es la respuesta quizás más acorde con lo que dice el Corán. Oh, qué bonito. Entonces, el Corán es la manifestación pura o el camino de vuelta a casa, ¿no? A nuestra fitra o a nuestra naturaleza verdadera. Entonces, desde ahí, todos esos aspectos que, si quieres, podemos entrar en concreto en cada uno de ellos, o tal vez prefieras hablar en general, que resultan tan difíciles de tragar en estas traducciones. Y esto es así como dices. Además, lo primero que reflexiono es que no conozco ninguna traducción que sea realmente adecuada, porque de hecho yo la primera vez que leí el Corán fue para mí una tortura china, lo pasé fatal, primero por lo difícil que es el estilo, sin el ritmo, la belleza y la poesía que hay en el árabe, sino volcado al castellano es un estilo muy seco, lleno de unas repeticiones muy repetitivo, que no va a ninguna parte, y era muy difícil de leer así del tirón. También yo lo estaba haciendo mal porque lo leía como un libro, ¿no? Que capítulo 1, capítulo 2, y así es muy difícil, ¿no? Y luego por todas esas espinas, esas partes complejas que hay, en las que, bueno, que todos conocemos, ¿no? Cuando se habla, yo qué sé, la ley sobre cortar las manos, o la ley sobre los latigazos, o los castigos en general, todo ese hincapié también en el premio y el castigo, que parece tan aparentemente maniqueo, cuando luego a la vez todo está subsumido en esa rahma o en esa compasión misericordiosa. Entonces, bueno, el famoso Daraba, bueno, de esto tú tienes, Hussein Labras, hay que decirlo, tiene un canal de YouTube, y de todas maneras lo pondré por debajo porque nunca me acuerdo bien cómo es, pero buscando Hussein Labras lo encontráis igualmente, en donde ha desarrollado una serie de vídeos sobre el Corán, el origen del Corán, y también sobre este famoso y polémico ayat, en que algunos interpretan que se puede pegar a las mujeres, ¿no? Con esta palabra en árabe, este verbo Daraba, que realmente él explica de una manera, yo creo que totalmente innegable, que no se refiere a pegar físicamente en absoluto, ¿no? Sino que es una cosa mucho más compleja que ya visitaréis. Pero bueno, respóndeme a todo esto, ¿no? ¿Qué hacemos con estas espinas? ¿Cómo las interpretas tú? ¿O cómo encaja esto en esa lectura del corazón tan bella que tú nos propones? Fíjate que realmente cuando hablamos de las traducciones hablamos de las exégesis, casi siempre, por no decir siempre. Las exégesis se desarrollaron en un contexto determinado. La primera exégesis creo que aparece casi 200 años después del fallecimiento del profeta, la paz sea con él. Todas las exégesis que conocemos se desarrollaron en el contexto de un desarrollo dinástico bajo el auspicio del dominio abásida. Bien. Si conocemos el desarrollo histórico del imperio abásida y cómo funcionaba, sobre todo en su seno, sus capitales, es decir, en Bagdad, cómo funcionaba la cultura del relato, de las mil y una noches, la cultura de la fantasía, la cultura del debate filosófico, etcétera, etcétera, pero sobre todo, ¿cuál es la relación entre ese debate cultural popular y el poder y las necesidades del poder, independientemente si se tratara de poesía, de exégesis, de literatura o de debates filosóficos? No importa, siempre hay de alguna forma u otra una estrecha relación con el poder y sus necesidades. Es en este contexto cuando se hacen las exégesis coránicas. Por lo tanto, las exégesis coránicas se vieron condicionadas por un discurso popular que el relato marcaba siempre, o la tradición del relato marcaba siempre su ruta, su camino. Entonces, estamos hablando de imperios, como cualquier otro imperio, tiene sus necesidades para garantizar sus objetivos y para también justificar sus acciones, legitimarlas. Y para legitimarlas necesitaba de un cuerpo jurídico que le diera unas interpretaciones adecuadas a sus necesidades. Por ejemplo, si tenemos a un sultán que quiere tener esclavas, pues habría que legitimar la esclavitud de algún modo u otro. No se puede, de cara al público, hay que legitimar la acción del gobernante. Entonces, es en este contexto cuando se vieron alterados los significados de las ayats del Corán. Y ahí es cuando observamos, por ejemplo, de cortar las manos como un castigo severo, porque el poder necesitaba de ese castigo severo para poder imponerse y imponer su autoridad sobre la sociedad. Perdón.
Del mismo modo, la mentalidad imperante respecto a la mujer, sobre todo, también se veía en la necesidad de legitimarla, legitimar de que el varón tiene que ser necesariamente y naturalmente superior a la mujer, aunque el Corán diga todo lo contrario, ¿no? Algunas curiosidades, ¿no? Cuando uno contabiliza la palabra imra'a, ¿no? Mujer en el Corán, encuentra que son 24 veces las veces que se repiten. Y rijal, o sea, varones o hombres, también encuentra que son 24 veces las que se repiten. Es decir, estas coincidencias en el Corán y su estilo y su precisión y su sensibilidad es lo que nos permite luego hacer una relectura propiamente coránica, es decir, basándonos en las propias herramientas que nos concede el Corán para revisar todas esas exégesis o interpretaciones que se hizo y corregirlas en base al Corán, o simplemente llegar a entender el Corán desde el Corán, así de sencillo. Como eso no se ha hecho, no se ha hecho, me refiero de forma oficial y difundida, evidentemente hay muchas personas que lo han hecho a título individual, pero o a título de, digamos, más limitado, pero si queremos realmente entender el Corán, tenemos que fijarnos en el Corán. Y eso luego observaremos que lo de cortar las manos, de hecho, yo cuando revisé la exégesis que compila Al-Qurtubi reconoce que hay una regla gramatical que nos dice que cuando hay la dualidad en el determinante posesivo, se tiene que conservar para referirse a dos personas o a dos cosas o a dos manos. En cambio, hay una pluralidad, y la pluralidad en ese posesivo de sus manos hace referencia a manos en plural, en tres. Por lo tanto, no se puede referir a manos del individuo, de la persona. A pesar de que él reconoce esa regla gramatical, él se la salta y dice, no, pero tenemos un relato, tenemos un hadith que nos dice que el compañero fulano o que el profeta hizo esto o lo otro. Es decir, el relato al final se impone sobre el criterio de la propia lengua coránica. Y ese ha sido el problema, no solamente respecto a cortar las manos, sino el resto de leyes. Lo mismo con el tema de Daraba. Le decimos, mira, es que el Corán dice que para que el significado Daraba, que significa abarcar algo o incluir algo, o hacer algo que destaque en medio de algo inclusivo, por ejemplo, dar un ejemplo, que es destacar el ejemplo dentro de algo, caminar en la tierra, etcétera, es decir, buscando algo, ¿no? Es decir, buscar acaparar algo. Todos esos conceptos, si nos basásemos solamente en el Corán, quedaría bien claro que Daraba en esa ley no puede significar de ningún modo golpear a la mujer, porque además en el propio contexto no tiene sentido, porque empieza un escalonamiento de cómo solucionar un problema matrimonial y no puede terminar en Daraba, porque luego dice, y si no funciona, pues separación, ¿no? Entonces, esto y muchos otros problemas los encontramos debido a que precisamente nos hemos basado en las interpretaciones que nacieron en un ambiente donde es el poder político el que instrumentalizó todas estas herramientas para que le sirvieran y legitimaran tanto su filosofía como su cultura, como sus propósitos, como su ideología. Y lo que hay que hacer realmente es leer el Corán desde el Corán, y entonces se resuelven fácilmente todas estas contradicciones. Qué interesante. Notaréis que Mardia ha desaparecido de mi lado mientras estaba hablando Hussein, porque ha tenido que ir a atender a los niños, los que estaréis escuchando de fondo, porque aquí ya sabéis que grabamos los vídeos en medio de la vida, no podemos salirnos de la vida para grabar los también vídeos. Mi hija está llorando de fondo, así que... Estamos todos entre niños, está bien. Yo te he escuchado a ti también decir que el verbo concreto que se utiliza en ese versículo famoso de amputar las manos no quiere decir amputar como seccionar, sino más bien como impedir o como parar, ¿no? Y al no estar en dual, que existe esta forma en árabe, sino en un plural que implica tres o más manos, pues parece claro que está hablando, como todo lenguaje, de una manera metafórica, ¿no? Todo lenguaje es metáfora. Yo siempre recuerdo este famoso hadith en que alguien le pregunta al profeta cuál es la primera de las mujeres que va a fallecer o algo parecido, entonces dice la que tenga los brazos más largos, ¿no? Entonces se miden los brazos, pero resulta que la que fallece es otra, porque no había que medir los brazos, sino que era una metáfora de la más generosa, ¿no? O cuando en castellano decimos tener las manos largas, ¿no? Implica que alguien con las manos quiere coger algo, ¿no? O robar, no que
tenga realmente las manos más largas físicamente, ¿no? Porque todo lenguaje es metafórico y las manos casi siempre tienen que ver con la capacidad o con el poder, ¿no? La capacidad de hacer algo. Pues entonces parece claro que lo que quiere decir es cortar al ladrón la capacidad de robar, por ejemplo, ¿no? A lo mejor metiendo... Además, el Corán suele ser muy, muy preciso. Es decir, no es propio el Corán cuando hay cuestiones como esta ser así, en plan hablar de forma general, sino que suele ser demasiado preciso cuando normaliza algo. Y evidentemente el lenguaje de lo que es más preciso, es decir, amputar, quiere decir cortar, porque cortar se puede cortar cualquier cosa. En caso, amputar se refiere a algo muy concreto. Y en árabe eso se utiliza el verbo bien batara o bien betaka, que todavía se refiere a lo que es amputar una parte pequeña, un miembro completo del cuerpo. Y eso está recogido en el Corán cuando habla de aquellos que amputan la oreja de una cabra, ¿no? Y como que les está condenando por hacer eso. Y no utiliza ahí el verbo kata, es decir, no utiliza el verbo cortar, utiliza el verbo betaka, que es amputar el miembro completo de una parte del cuerpo. Es decir, que en ese sentido el Corán no es aleatorio, sino es muy preciso y escoge las palabras adecuadas. Si dijésemos que aquí cortar y amputar es lo mismo, entonces estaríamos hablando de un texto totalmente desequilibrado. En cambio, el Corán se maneja en cuestiones de polisemia y sinonimia de una forma muy, muy precisa. Es decir, la polisemia la regula con el contexto sintáctico y la sinonimia simplemente es que no la aplica, porque no, en el contexto coránico no existe la sinonimia absoluta. Cada término distinto significa cosas distintas, necesariamente. Bueno, qué interesante y qué necesario, en mi opinión, este discurso que tú nos estás enseñando. También recuerdo haberte escuchado sobre otra de las grandes polémicas del Corán, que sería el de la poligamia, ¿no? En este versículo que dice, cásate con una, con dos, con tres o con cuatro. Y que tú dices, no, es que sintácticamente no dice eso, dice que hay que casar, hablando de los huérfanos, de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres o de cuatro en cuatro, como haciendo un bien para ellos, para los huérfanos, no que el hombre tenga como un derecho a ser polígamo. Háblanos un poco de este tema, estamos hoy mojándonos a tope, ¿eh? A ver, háblanos un poco. Fíjate que la ley ya dice... o sea, enkihu, claro, aquí podría ser entendida, es un imperativo que puede ser entendido en dos sentidos. O bien que vosotros os casáis como sociedad, o como los individuos que se casan, o bien que vosotros casáis a, ¿vale? Bien, casáis a alguien, ¿no? Puede ser entendida en ambos sentidos. Pero, ajá, ¿qué es lo que nos hace que nos vayamos por un sentido u otro? Lo que dice después es que dice mezna, o sea, empieza con dos, no empieza con una, y eso es una cosa muy curiosa. Es decir, no dice casados con una, dos, tres, cuatro, no. Dos, empieza con el dual, o sea, la una no lo dice. Dice mezna, y mezna no es iznan. En árabe, para decir dos, decimos iznan. Y de hecho, tenemos el Corán. El Corán puedes leer donde dice wahid, ¿vale? Sí, wahid, donde dice iznan, donde dice zalaza. Hay leyes donde dice zalaza. Zalaza tu ayyam, por ejemplo, 3 días. Donde dice arba, ¿vale? Donde dice hamsa. Cuando dice sita, cuando habla del perro en las horas de la cueva, etc. Es decir, todos los nombres, los números están reflejados en otras leyes y cómo lo utiliza. Pero aquí no dice iznan, ni dice zalaza, ni dice arba. Es decir, no dice ni 2, ni 3, ni 4. Dice mezna, wa thulath, wa ruba. Esto en árabe se refiere cuando quieres, por ejemplo, te dice, haz una fila mezna, es decir, haz una fila de 2 en 2. ¿Bien? O haz una fila thulath, haz una fila de 3 en 3. O sea, safun thulath. Y este árabe clásico se perdió. A ver, algunos exegetas sí se han dado cuenta de esta cuestión, pero es curioso, no recuerdo el nombre de este exegeta. Lo que utilizó esta cuestión para justificar que se puede casar con cuantas quiera, es decir, sin límites, ni 2, ni 3, ni 4, sino con 3, luego con 4, con 4, lo que tú quieras, y a la vez. No pasa. Sí. Pero lo que está diciendo es de 2 en 2, de 3 en 3 y 4 en 4. Por lo tanto, esto ya rompe la idea de que son 2, 3 o 4. Por otro lado, el condicionante inicial con el que empiezan todas estas leyes es sobre los huérfanos. Es decir, aquí estamos hablando de los huérfanos, ¿vale? Idha khiftum ala al-yatama, es decir, cuando teméis por los huérfanos. Está hablando de la situación de los huérfanos, de su situación económica y de la conservación de la misma y el hecho de que se le devuelva cuando se conviertan en adultos, ¿vale? Bien intacta o bien gastando de lo que ellos necesiten o gestionándola de la mejor forma posible, ¿vale? Depende de las condiciones de cada cual. Entonces, si una ley me está hablando
con un condicionante sine qua non, decía sí y solo sí, ¿vale? La situación de los huérfanos es esta y esta y esta. ¿Qué tendrá que ver eso con que yo me pueda casar con 2, 3, 4 mujeres? Es que no hay ninguna relación. En el sentido no hay ninguna relación. Y luego dice, وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Y claro, y ahí entraríamos lo que significa mulk al-yamin. Y dice, no, significa las esclavas. Pero, ¿cómo va a significar las esclavas mulk al-yamin? Es decir, ¿cuál es la relación entre mulk al-yamin y las esclavas? Simplemente las que poseen las diestras, la que tiene al yamin, claro, la que tiene, decir, la que tengo cualquier habilidades como persona, el que es mío, una mujer que me pertenece en propiedad, ¿no? Cualquier persona que te sirva, ya sea un obrero, ya sea el que trabaja en tu oficina, eso es un mulk al-yamin porque depende económicamente de ti. Toda persona que sirva a otra y que depende económicamente de otro se convierte en mulk al-yamin. Es decir, cualquier trabajador tuyo es también mulk al-yamin. Y ese es el significado de mulk al-yamin del Corán. Y no tiene absolutamente nada que ver con esclavos. Es más, en el Corán no existe la palabra esclavo. Bien, si nos metemos ya al que es abd, es decir, bueno, pues a David le llama Allah abd, pero David es un esclavo ¿acaso? Al resto le llaman ibad, ¿y acaso somos esclavos todos los seres humanos? No hay palabra donde aparezca abd, abid, ibad, ma'bud que no significa los siervos de Dios. No tiene absolutamente nada que ver con la esclavitud. Igual que la ley que dice مثل رجلا مملوكا, es decir, مثل عبدا مملوكا. Igual que el ejemplo de un abd que es mamluk, es decir, que está bajo la custodia o la potestad económica de otro, que no tiene mucha voluntad. Puede que se haya cortado la grabación, porque estamos con algún problema técnico, pero seguimos. Bueno, concluye que la palabra abd en el Corán no significa esclavo, significa siervos de Dios. No tiene absolutamente con la esclavitud. Da igual donde aparezca, y eso lo podemos demostrar. Si un día publicaré algún artículo detallado reuniendo todas las leyes donde pone abd y por qué abd no puede significar esclavo. Y en cuanto volviendo al tema de la poligamia, ¿no? Hay una cuestión de que nadie se ha percatado, al menos los exegetas que conocemos. ¿Alguien se ha dado cuenta de que el modelo de la herencia solo contempla la herencia de un modelo matrimonial monógamo? No habla ni de segunda mujer, ni de tercera, ni de cuarta. O sea, nadie se ha percatado de eso. Si existiera un modelo polígamo en el Corán, pues debería aparecer en las leyes de la herencia. Pues no aparece. Entonces, esto es un argumento más de que estas leyes no están hablando de la poligamia. No sé si es. Y entonces, ¿cómo encajas este aspecto de la sira en el que el profeta tuvo tantas mujeres? Que se suele coger como ejemplo, el mejor de los ejemplos, el enviado, y entonces por eso también se justifica en muchas ocasiones la poligamia. Sí. En primer lugar, hay una ley que cierra este capítulo. Sin entrar en hablar de que el casamiento del profeta con esas mujeres no es un casamiento conyugal en el sentido para tener familia engendrar. Solamente tuvo un matrimonio que es con Jadilla, con la que tuvo hijos. Los otros casamientos son de otra naturaleza y son los casamientos de estatus de la profecía, que tienen muchos objetivos, no solamente sociales, sino también tienen objetivos espirituales para esas propias mujeres. La ley dice, Ya nisa an-nabi, mujeres, o sea, no sois igual que el resto de mujeres, ¿vale? Así que eso de que es un modelo, esta ley lo descarta. No, vosotros no sois igual que el resto de mujeres. Porque en otra ley anterior le dice, a ver, si queréis vivir la vida mundana, bien, separaos y vivid tranquilamente, no pasa nada. Pero si queréis comprometeros a vivir con el profeta, entonces tendréis que cumplir con los preceptos para ayudarle a cumplir con su misión. Bien, la misión profética, es decir, si queréis elevaros de estatus espiritual para ayudar al profeta en su misión, entonces, ¿por qué no soy igual? Porque las propias leyes dicen, tendréis doble recompensa, pero también si cometéis falta tendréis doble castigo. Por lo tanto, no se puede comparar las mujeres del profeta ni ese modelo de matrimonio espiritual con sus mujeres con el resto de matrimonios que conocemos con el matrimonio conyugal. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Pregunto yo. Bueno, te voy a preguntar más cosas, ¿vale? ¿Cómo interpretamos lo de no se puede tomar una parte del Corán y descreer de la otra? ¿Cómo? Y descreer de la otra, ¿no? No se puede como escoger una cosa sí y otra cosa no. Claro. El Corán, en primer lugar, es un discurso unificado.
aunque tenga partes, aunque esté clasificado en capítulos, temáticas, etc. Es un discurso totalmente unificado y conduce digamos, en una geometría concéntrica constantemente a los mismos temas, ¿vale? Todos los temas giran en torno a la conciencia, al amor, al rahma, a la trascendencia espiritual, etc. Da igual de lo que se esté hablando, ya sea de un ejemplo, de una historia del profeta, o ya sea de describir una situación de mensajeros anteriores. Todo conduce a lo mismo. Entonces, precisamente esa correlación de sentido y esa unidad de sentido en el Corán es lo que hace que sea todo él una sola unidad. Por lo tanto, ninguna ley, podemos decir, aceptar esto y negar lo otro. Y precisamente yo condeno la cuestión de la abrogación, ¿vale? En ese sentido. Y es que no podemos crearnos teorías cuando no hemos entendido el texto. Es decir, si tú no has entendido el texto, bien, dale tiempo hasta que lo comprendas. O deshazte de condicionantes externos y busca cuáles son las herramientas que te ofrece el propio texto coránico. Así que cuando decimos, por ejemplo, ¿no? Esta ley está abrogada. ¿Cómo que está abrogada? No puede estar abrogada. Tú no la has entendido, pero la ley ya no está abrogada. Es como cuando hablaba el otro día sobre el ayuno, dice, y aquellos que pueden, que alimenten a un necesitado. Es decir, entendiéndose como que aquellos que pueden ayunar. Bueno, pues, y luego dicen que esa ley fue abrogada por la siguiente, y es que y se os ha prescrito el ayuno, etc., ¿no? Aquí no hay una abrogación. Aquí es que no has entendido el verbo que yutiqun, y lo expliqué por activa o por pasiva porque algunos no lo han entendido bien. Yutiqun no viene del verbo taqa, poder con. Viene del verbo ataca, aquel verbo que se le añade un alif. El alif lo que hace es invierte los sentidos del verbo. Es decir, en vez de poder con algo, ese algo al final acaba pudiendo contigo. Igual que, por ejemplo, saca o, por ejemplo, daqa, es decir, tú saboreas, ¿vale? Si le añado un a al principio, adaqa, he cambiado el verbo. Ahora yo hago saborear a otro, invierto el sentido del verbo. Y estos son estas, digamos, estas confusiones es lo que lleva a muchos a crear esa teoría de abrogación, porque creen que se dan cuenta de como que no hay un sentido en la relación entre los textos y por lo tanto uno tiene que estar abrogado por otro. No hay una abrogación, solo hay que entender correctamente el texto. Entonces, decir, por ejemplo, que en una ley Dios dice no seáis de los agresores y luego tú vas y agredes porque dices que esta ley ya está abrogada, entonces aquí estás haciendo justamente eso, es decir, aceptar una parte del texto que es el que tú crees y negar otra. Esto es un ejemplo de muchos, ¿no? Para citar un ejemplo. La siguiente pregunta que te iba a hacer era justo sobre eso, sobre la arrogación. Pero otro tema que a mí, como lectora en castellano del Corán, me resulta confusa es el tema de los cristianos y los judíos, ¿no? Porque habla de manera contradictoria, según mi juicio, el Corán habla de manera contradictoria sobre los cristianos y los judíos, o sobre el trato hacia los cristianos y los judíos, sobre si están en la verdad o no están en la verdad, etcétera, etcétera. ¿Cómo se unifica esto bajo tu lectura más profunda y más meditada y en árabe? Fíjate que muchas veces los exegetas no diferencian entre el Yahud o el Nasara por un lado, Ahlul Kitab por otro, es decir, el Yahud o Nasara son judíos y cristianos. Y aquí estamos hablando, normalmente cuando hablo de judíos y cristianos, siempre se refiere al clero judío y al clero cristiano, por el contexto de esas leyes. En cambio, cuando hablo de Ahlul Kitab, fíjense que las aleyas de Ahlul Kitab generalmente suelen ser aleyas muy amables con la gente del libro, ¿no? Dice, por ejemplo, encuentras de ellos gente que ora de noche y que son honestos, etcétera, etcétera, y que invocan a Dios durante la nocturnidad. O, por ejemplo, es decir, aquellos que fueron judíos, los sabeos, los cristianos, aquel que cree en Dios en el día del juicio y obra rectamente tendrá su recompensa. Es decir, cuando igual que la diferencia entre el kafirun o el kufar, que ahora vamos a abordar durante un momentito, porque es algo parecido. Cuando habla de judíos y cristianos en el sentido de cuando el clero judío o el clero cristiano tergiversa las palabras de Dios ante sus seguidores, es ahí donde vienen las leyes de condena. Bien, en cambio, cuando habla de gente que simplemente sigue la tradición cristiana o judía,
desde el corazón, desde su propia intuición, no está hablando de gente que está intencionalmente tergiversando las palabras. Entonces las aleyas son amables y hablan de recompensas y hablan en ese sentido. Pero es que resulta que este mismo sentido va orientado también a los seguidores de Muhammad, ¿no? Es decir, cuando le dice, no será según vuestros deseos, es decir, por el hecho de que vosotros seáis musulmanes o seguidores del profeta o creéis en él. Ni tampoco será según los deseos de la gente del libro. Aquí la cuestión no es el deseo de pertenecer a una tradición u otra. Aquí el deseo son las acciones, es lo que vamos a hacer después. Es decir, aquí él continúa, le dice, leisa bi amani como le amani ahl al-kitab. O sea, no será según vuestros deseos ni según los deseos de la gente del libro. Aquel que obre, es decir, empieza con la obra, es decir, va a depender de vuestras acciones. Porque una cosa es que yo crea intuitivamente en algo y obre lo más recto posible y de acuerdo a mis posibilidades y a mis intenciones, y otra muy distinta es a sabiendas empiezo a tergiversar y manipular. Y esto no es exclusivo ni del clero judío ni del clero cristiano, también está dentro del clero musulmán. ¿Hacemos una segunda parte o qué? Mira, es que sí, estoy viendo que es tan interesante y que hay tantos hilos de tirar que si tenemos muchos likes intentaremos hacer una segunda parte y continuar explorando el Corán con Hussein Labras. Lo que sí es que escuchándote dan un montón de ganas desde tu concreta lectura del Corán de hacerse musulmán, ¿no? Eso. Lo que sí que me dan ganas es de buscar el canal de Hussein Labras en YouTube, suscribirme y ver sus vídeos, y también suscribiros si lo tenéis a bien, humildemente, a este canal, Psicología y Espiritualidad. Dadle a like y si os parece que tiene algo que aportar este vídeo, que en mi opinión, bueno, es que nos ha dado un océano de conocimiento del que podríamos seguir nutriéndonos y alimentándonos mucho tiempo, compartirlo en redes sociales. ¿Tienes que contarnos algo más, Hussein, así para ir cerrando? Simplemente, que ya que lo menciono, lo termino, ¿no? Fíjate, si seguimos las palabras, el plural del kafir, ¿no? En el Corán, sí, hay una condena pero amable, pero el kufar son dos plurales de la misma palabra, de la palabra kafir. Entonces, ¿por qué me dice a veces al-kafirun y otra me dice al-kufar? Al-kufar son los opresores, es decir, son aquellos que se han dedicado a exterminar a la gente, a asesinarla y a acabar imponiendo la tiranía. Entonces esos ya son kufar porque han sellado sus corazones. Mientras que el kafirun, pues puede que sea el que niega las bendiciones, el que niega algunas verdades, el que está dudoso, el que... es decir, eso se llama al-kafirun. Y observamos que las aleyas no son tan condenatorias dentro del Corán. Entonces, me refiero que estas percepciones hay que observarlas en la ley del Corán. Porque cuando utilizamos Ahlul Kitab, la gente del libro, vamos a buscar dónde dice Ahlul Kitab y cómo las aleyas, según qué contexto, cómo tratan. Y cuando dice a los judíos y los cristianos en concreto, cómo luego en cada contexto los trata. Va a depender de a quién se está refiriendo de entre judíos y cristianos. Yo tengo muchas más preguntas. Así que... Pues vamos a quedar emplazados, si lo tienes a bien, para una segunda parte donde seguiremos profundizando en el océano del Corán a través de la mirada siempre erudita, interesante, sugerente y bella de Hussein Labras. Muchas gracias a todos y bendiciones. Salam alaikum, salam y paz. ¿Podemos hacer otro? Es que ya que te tenemos aquí... ¿Tienes tiempo ahora para hacer otro? Venga, a ver qué hora es. Sí, venga, media hora.